Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. El movimiento indígena ecuatoriano es diverso, de hecho revela la plurinacionalidad, la interculturalidad y con ello es una de las ocupaciones políticas más importantes en todos los tiempos y sin exagerar diría yo que desde la misma colonización. Y por eso ahora su participación electoral conlleva muchas inquietudes y el resultado del 7 de febrero es ya de sí el más importante de la historia del movimiento Pachakutik, el brazo político de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, bajo sus siglas. Pero al mismo tiempo hay debates sobre si esa diversidad y pluralidad implica la existencia de corrientes de derecha o neoliberales, pues algunas expresiones así lo verifican. Para hablar del rol de este momento del movimiento indígena, queremos conversar con uno de sus más destacados dirigentes y expresidente de la CONAIE, Humberto Cholango, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto volverlo a ver, Humberto. ¿Cómo está usted? Un saludo cordial a todos los televidentes de América Latina, un abrazo. Siempre es un gusto volver a estar en estos espacios para nuestros pueblos de América Latina. Y muchas gracias por la entrevista, por el espacio, Orlando. Gracias, Humberto. Igualmente un abrazo a la distancia. Le quisiera preguntar de entrada, casi todos los análisis señalan al octubre del 2019 como el factor determinante de lo ocurrido el 7 de febrero del año 2021. ¿Usted considera que efectivamente ahí se hay un parteaguas, no solamente en el campo electoral, sino en la misma exploración política que hacen los analistas al entender, por ejemplo, que desde ahí se entiende también el triunfo que tiene el movimiento indígena, digamos, a través de sus candidatos, teniendo un gran bloque, por ejemplo, legislativo ahora? Bueno, el movimiento indígena ecuatoriano ha sido un movimiento indígena primero diverso en su seno. Recuerde que somos 14 pueblos, 14 nacionalidades, 18 pueblos que aglutina la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Nosotros tenemos debates intensos a nivel interno y siempre consensuamos, siempre respetamos las decisiones que tomamos de manera orgánica. A los resultados electorales que estamos viviendo en estos momentos, sí, efectivamente, lo de octubre del 2019 tiene una incidencia fundamental, pero no solamente eso, sino la lucha histórica del movimiento indígena que ha venido recorriendo a lo largo de este siglo. Recuerde que en 1922 se formaron los primeros sindicatos indígenas, justamente en Cayambe, de donde soy oriundo, yo de donde vivo. Después, la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios en el año 44, después la primera reforma agraria de los años 50 y 64, la fundación de la Ecuarunari, después de la CONAIE, y el levantamiento indígena del año 90, que marcó definitivamente el rumbo histórico del movimiento indígena y de la sociedad ecuatoriana, porque hasta esos momentos, claro, éramos ignorados, éramos vilipendiados, y el levantamiento indígena del año 90 y los 500 años de resistencia indígena son los inicios, podríamos decir, de esta nueva época, de esta nueva era que hemos construido dentro del movimiento indígena. Por lo tanto, tuvimos éxitos electorales, no solamente ahora en el 2021, sino éxitos electorales en el año 96 con la participación, con el inicio del movimiento Pachakutik, en alianza con diversos sectores sociales. Después, en el año 2000 también, después de haber luchado incesantemente contra el modelo neoliberal de aquel gobierno nefasto de Yamil Mahuad, tuvimos también un gran éxito electoral con los gobiernos seccionales y posteriormente en alianza con el coronel Gutiérrez, que traicionó después a ese proyecto histórico que ha venido luchando el movimiento indígena, y no solamente el movimiento indígena, sino también el resto de la sociedad ecuatoriana, de los trabajadores, de los sindicatos, de los intelectuales,
de sectores que siempre han estado pensando en recuperar la democracia, en mantener la soberanía y fundamentalmente en democratizar al Estado ecuatoriano. Ese es el efecto, el acumulado que ha venido trayendo hasta estos momentos y obviamente el octubre de 2019 incide de alguna manera con mucha fuerza en los resultados electorales que hemos tenido el 7 de febrero, pero también hay que mirar este proceso histórico, es decir, la historia larga y la historia corta que hemos tenido dentro del movimiento indígena. Y entonces ahí le planteo la siguiente interrogante, Humberto, que es muy importante esta recapitulación histórica para entender en el contexto que ocurre esto. Además, el movimiento indígena en buena parte de sus expresiones ha sido, digamos, valorado o comparado con líneas de pensamiento filosófico progresista, de izquierda, pero también vemos que algunos de sus representantes ahora se afincan o plantean también tesis neoliberales, al punto que hay algunos de sus representantes, por ejemplo, que han estado representando a movimientos de derecha. ¿Esto cambió en algún momento o es que es una actitud individual y ya no es parte de la estructura filosófica del movimiento indígena? Bueno, como decía al inicio, dentro del movimiento indígena convivimos pensamientos, tesis, ideas, ¿no? Y dentro, y ustedes conocen del movimiento indígena ecuatoriano, viene su nacimiento en esta nueva época, decía, a finales del siglo anterior. No es que nace con una sola idea, con una sola pensamiento, nace, por ejemplo, desde la teología de la liberación, una gran parte del movimiento indígena. La otra parte viene desde la lucha de clases que era promovido desde el Partido Comunista, desde el Partido Socialista, que decía en la época de los años 44, por ejemplo, con la primera fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios, acompañado por el Partido Socialista, Comunista, de la cual nosotros venimos de esa corriente, de esa filosofía, podríamos decir, y la teología de la liberación, también de indígenas intelectuales que ingresaron y estudiaron académicamente, pero también ha habido, como en cualquier movimiento, partido político o organización social, tesis que obviamente han ido dentro del movimiento indígena visibilizando y hemos tenido debates profundos y usted conoce, Orlando, como ecuatoriano que es, no es solamente que ahora nos quieren decir, bueno, el movimiento indígena está con esta tesis, no, sino desde mucho más antes ha habido debates internos y hasta inclusive disputas internas en las que hemos tenido que sortear y obviamente manteniendo la unidad. Después de estos debates internos siempre hemos mantenido la unidad de manera orgánica. Claro, le hacía esta pregunta, Humberto, porque efectivamente una parte de la gran discusión que hubo y que no efectivamente se hizo tan pública fue la decisión de colocar a Yacu Pérez como candidato a la presidencia cuando había dos líderes que de alguna manera destacaron mucho en octubre del 2019, me refiero a Jaime Vargas y a Leonidas Issa, y ellos de alguna u otra manera estaban considerados como el ala izquierda. ¿Hasta dónde estas disputas internas determinan, por ejemplo, que un candidato como Yacu Pérez, que no todos consideran de izquierda, sea el representante de un movimiento donde la mayoría se plantea tesis, digamos, del lado progresista, para llamarlo de algún modo? Bueno, se debatió internamente. Bueno, usted conoce que yo no estoy de dirigente, no estoy activo así en la primera línea, como se dice, estoy trabajando desde mi comunidad, desde mi cantón, desde mi organización. Ya las decisiones internas que se llevó adelante en el seno del movimiento Pachacuti, las diferencias que hubo, a veces dificultades en la organización, bueno, ya a estas alturas nosotros, a pesar de tener las diferencias, actuamos de manera orgánica. Obviamente nuestros compañeros, dirigentes como Jaime Vargas, Leonidas, son parte de este proceso organizativo y político. En caso de Leonidas, salió a pronunciar públicamente el apoyo al movimiento Pachacuti y así lo hemos hecho. Nosotros, y ahí hay que decir, nosotros dentro del movimiento indígena no trabajamos solamente por personas, sino
por un proyecto político, por un pensamiento político. Y eso lo hemos hecho y los resultados electorales que hoy miramos es en la gran parte de los sectores donde hay la pobreza, donde está la fuerza del movimiento indígena, donde se ha combatido con mucha firmeza al neoliberalismo, al capitalismo, a la injerencia de potencias extranjeras. Por ejemplo, son los resultados contundentes que hemos tenido especialmente en la parte de la Sierra y la Amazonía. Claro, que si vamos a hacer la primera pausa, Humberto, después le invito para que conversemos sobre lo que ya significa esta segunda vuelta, el desarrollo del proceso político en el Ecuador, con el gobierno de Lenín Moreno de salida, y que también sería interesante conocer su punto de vista al respecto. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida nos conectamos de nuevo con Humberto Cholangos, ya en la provincia de Imbabura, al norte de Quito. Vamos a la pausa.